de A2, la tercera protagonista de este juego, quien aparece en las rutas A y B durante escasos minutos y de forma enigmática como una androide renegada que ha traicionado a Georgia. No descubrimos la verdad sobre este personaje hasta la ruta C, donde después de que 2B le pida que la mate, pasamos a controlarla. A2 es un tipo de personaje que Yoko ha tratado más veces, similar a Zero de Drakengard 3 o a Kaine de Nier, quien por cierto está confirmada como la persona en la que basaron la construcción de A2, teniendo esta sus recuerdos. A2, como ellas, es malhumorada, impulsiva, está llena de odio, pero todo tiene su razón de ser. La pobre A2 perteneció a uno de los primeros escuadrones de Georgia enviados a la Tierra, mucho antes de que el juego empezase, y todo su equipo fue masacrado menos ella, jurando así venganza eterna contra las máquinas, y al mismo tiempo desertando de una Georgia que literalmente había mandado a su escuadrón a una muerte segura. Así, empezó la cruzada interminable de A2 contra toda forma de vida mecánica, que sería su único objetivo hasta que una moribunda 2B le entregase sus memorias y le pidiese que cuidase del futuro, sobre todo de 9S, dándole así sus esperanzas y con ellas una nueva meta. Lástima que 9S la viese matar a 2B sin ningún contexto e intente matarla como venganza. En el lado de los androides tenemos a unos cuantos personajes más, como Anémona, la líder de la resistencia en la Tierra que comparte pasado con A2, Pirada, la demente de los explosivos que al final acaba dándose cuenta de todo y dándonos la mejor resolución posible ante todos estos eventos. Hola, comandante de Georgia, estoica y profesional, que sabía desde el principio la verdad sobre la humanidad y la batalla infinita y aún así, antes de morir por el virus lógico desatado para asegurar el reinicio de Georgia, les pidió a 2B y 9S que sigan luchando. Quienes suelen pasar muy desapercibidas son las operadoras, algo así como las encargadas de coordinar las misiones de nuestros protagonistas desde la base. Por un lado tenemos a 6O, la operadora asignada a 2B, amigable, adorable y que no duda en llamar a 2B para hablarle de temas informales como su vida amorosa. Por otro, tenemos a 21O, la asignada a 9S, mucho más seria y profesional pero que internamente desea formar una familia, llegando a tratar a 9S como una especie de hijo. Lástima que una acabe totalmente corrupta por el virus lógico cuando Georgia es destruida, y que la otra, también contaminada, se vea obligada a luchar contra 9S solo para ser rematada por A2. Operator? Sin embargo, en mi opinión, son las máquinas quienes se roban el show. Empezando por Pascal, la máquina pacífica y amante de la filosofía, que decidió crear una aldea en la que las formas de vida mecánicas pudiesen vivir tranquilamente, pero que tras enseñarle a los niños máquina el concepto del miedo, tuvo que ver con sus propios ojos cuando después de un ataque a dicha aldea, en el que se desvivió por protegerlos, estos se habían suicidado debido al puro terror que sentían, causando que el pobre Pascal te pida directamente que le borres la memoria o que lo mates. Y es que al igual que Pascal buscaba el sentido de la vida en la paz, prácticamente todas las máquinas relevantes intentaban encontrarlo a su manera. No es casualidad que casi todas estas tengan nombres de filósofos, muchas veces corrompiendo e ironizando sus teorías, como si Yoko Taro intentase decirnos que la visión de estos autores sobre la vida no tiene por qué ser la correcta. Bueno, ahora voy a pronunciar un montón de nombres extranjeros y probablemente lo haga mal, así que espero que podáis perdonarme por esto. El propio Pascal toma su nombre de Blaise Pascal, quien describió los horrores de la vida en su obra De Pensées, igual que hizo la máquina. Simon, el jefe final del parque de atracciones, se llama así por Simone Beauvoir, que escribió sobre la identidad de la mujer y cómo ésta puede corromperse al tener como único objetivo buscar el afecto de un hombre. Algo que le pasó a la máquina, pues su único objetivo era volverse más bella para gustarle a otra máquina llamada Sartre, quien toma su nombre de Jean-Paul Sartre, cuyas teorías sobre la pérdida del propósito vital también encontramos en el juego, y que por cierto sí que tuvo una relación con Beauvoir en la vida real. La máquina gigantesca de destrucción masiva, Grun, se llama así por el pensador socialista que defendía la necesidad de la vida en comunidad para la supervivencia, lo que encaja con la historia de la máquina, que fue sellada y aislada en lo más profundo del mar, condenada a la soledad. Immanuel Kant teorizó sobre la importancia de la intención detrás de cada acto, siendo esta más importante que el propio acto en sí. La máquina conocida como el Rey del Bosque se llamaba Immanuel y buscó su objetivo mediante la fundación de un reino.
Después de su muerte, sus siervos colocaron sus recuerdos en el cuerpo de un bebé máquina, esperando que algún día creciese y volviese a ser su querido rey, cuidándolo durante siglos, pero sin ningún resultado. Un acto inútil, pero cuya intención demuestra la eterna lealtad de las máquinas a su rey, muriendo todas y cada una de ellas a manos de nuestros protagonistas por protegerlo. Here they come. Better keep your guard up. Søren Kierkegaard habló sobre cómo el concepto de la fe religiosa consistía en la anulación de uno mismo y acusó a la humanidad en su conjunto de intentar negar la muerte mediante la búsqueda de un dios. En Nier Automata, la máquina que lleva su nombre es el líder de una secta religiosa que convence a todos sus seguidores de suicidarse bajo la excusa de que así se convertirían en dioses. Es decir, esta secta descubrió el concepto humano de Dios, decidió convertirlo en su objetivo y se anularon a sí mismos, como Kierkegaard teorizaba. Tenemos más ejemplos menores, como Marx y Engels siendo los jefes finales de la fábrica, caso que se relaciona con sus teorías sobre la revolución del proletariado, o la increíble combinación de Cauchy y Roshi, cuya formación evoca un yin-yang, mientras sus nombres son derivados de Confucio y Laozi, filósofos asociados al taoísmo. Con todo, hay tres máquinas que se elevan sobre el resto, pues son las que podríamos considerar como los antagonistas de este juego. Durante las rutas A y B, nuestros enemigos principales son Adán y Eva, dos formas de vida mecánica que literalmente nacen ante nuestros ojos. Es importante señalar las circunstancias en las que tal milagro sucede. En el desierto, un conjunto de máquinas descubrió que el sexo era la forma que los humanos tenían para crear vida, y obsesionados con conseguir procrear se dedicaron a ello. Y por increíble que parezca, lo consiguieron, dando como resultado a Adán, de quien posteriormente surgiría Eva, como dicta la Biblia. Nunca se llega a explicar cómo es que las máquinas fueron capaces de crear a Adán, pero sí que podemos elaborar alguna que otra suposición. Si apoyamos la teoría de que los androides de Yorha fueron creados por las propias máquinas y que en esencia androides y máquinas son lo mismo, puede que el nacimiento de Adán solo fuese un ejemplo más de este proceso de creación y que mismo nuestros protagonistas naciesen así. No es algo tan descabellado, pues como nos dicen directamente, el material que forma las cajas negras de los androides es el mismo que el de los núcleos de las máquinas. Por otra parte, si preferimos centrarnos en la distinción total entre máquinas y androides, podemos meternos en otros caminos más peliagudos e invocar el nombre de los observadores, esas entidades misteriosas consideradas dioses de la saga Drakengard, que no tienen presencia aparente en este juego si no fuese por el tatuaje de Eva. ¿Fueron Adán y Eva creados por Dios también en Nier Automata? Sea como sea el origen de estos dos, lo importante es su personalidad. No son solo dos villanos estereotipados estilo anime. Adán es una máquina sumamente interesada en la humanidad, podríamos decir que hasta obsesionada, pues recordemos que su nombre es el del primer humano según la Biblia. Durante su escasa vida, Adán estudió al ser humano en profundidad, haciendo énfasis en conceptos como las emociones y los sentimientos, de ahí que pudiese entender perfectamente el conflicto de 9S al hackearlo. Tras aprender todo lo posible, llegó a una conclusión demoledora. El núcleo de la humanidad es el conflicto. Para Adán no había nada más humano que matar y ser matado. Para él, que ya había experimentado todo lo que las personas hacían, solo faltaba una sola cosa para poder considerarse humano: morir. Por eso, cuando 2B acaba con su vida, en vez de enfadarse o llorar, la abraza, pues gracias a ella había cumplido su objetivo: ser humano. Is this death? So dark, so cold. Respecto a Eva, mucho más pasional y emotivo, este ve a Adán como su hermano mayor y forma un gran vínculo de dependencia hacia él, dándonos algunas de las escenas más divertidas del juego. Por eso, en el momento en el que descubre que Adán ha muerto, la rabia se apodera de su ser y decide atacar a los androides con todo lo que tiene, buscando la destrucción y la venganza. Puede que Eva sea un personaje más clásico, pero no podemos ignorar que el arco de Eva y su dolor y locura por la muerte de un ser querido demuestran lo mucho que evolucionó como máquina, al ser capaz de sentir tal pesar. Además, la experiencia de Eva no deja de ser un adelanto de lo que experimentarán 9S en la Ruta C, lo que nos demuestra una vez más ese paralelismo entre máquinas y androides. Sin embargo, la verdadera mente maestra detrás de todo solo se revela al final de la Ruta C, las Niñas Rojas, o mejor conocidas como Terminal o N2.
Ellas mismas se definen como una imitación de la humanidad creada por la red de las máquinas, es decir, una inteligencia artificial autoconsciente que controla a todas las máquinas. Como ya dije, existe una teoría que defiende que los propios androides de Yorha fueron creados por las máquinas con el objetivo de tener un enemigo contra el que enfrentarse infinitamente para forzar su propia evolución. Y según esta teoría, N2 sería la causante de todo. Y hay tantos argumentos que la apoyan que uno llega a plantearse que realmente es plausible. Esta inteligencia artificial le revela a 9S datos de alta confidencialidad sobre Yorha, tales como que las cajas negras están hechas de núcleos o el plan que acaba con todos los androides cuando van ganando para sustituirlos luego. Datos que no tiene sentido que posean las máquinas cuando ni siquiera los androides de alto rango los conocen. Además, cuando 9S y A2 entran en la torre de las máquinas, numerosos androides de Yorha aparecen allí para atacarlos, algo cuya única explicación sería que fuesen creados en esa misma torre, es decir, por N2. Además, antes de su aparición oficial en la ruta C, N2 aparece 2 veces como un holograma en las rutas anteriores, una en la base de los alienígenas, otra en la base de Yorha, como sugiriendo su implicación en ambos bandos de esta guerra sin sentido. En fin, lo único totalmente confirmado es que N2 buscaba la evolución de las máquinas ante todo, y me gustaría destacar cómo fue esto lo que desencadenó su fin. Durante su combate contra A2, la inteligencia artificial comienza a multiplicarse, evolucionando a cada segundo. Es aquí donde el pod 042, de quien hablaré en la siguiente parte, se da cuenta de algo clave. A2 debe detenerse en su intento de destruir a N2, es decir, debe dejarla multiplicarse y evolucionar hasta que se sobrecargue. Efectivamente, al permitir que N2 se desarrolle con libertad, la inteligencia artificial alcanza la humanidad. Y como dijo Adán, no hay nada más humano que el conflicto. Así, N2 comienza a discutir consigo misma sobre si permitir que A2 siga viviendo para que las máquinas evolucionen a luchar contra ella, o si debe eliminarla porque es tan peligrosa que realmente podría acabar con todos. Este tipo de conflictos internos irresolubles existen dentro de todos los humanos, pero una máquina no puede soportarlos, causando de ese modo su destrucción. What the? Analysis. The saturated consciousnesses are now in conflict with each other. Huh. They're acting like humans. Para terminar este apartado, debo hacer mención a los personajes que reaparecen desde el Nier original y los dramas que arrastran consigo. Tenemos a las gemelas de Bola y Popola, que aunque no son exactamente las mismas que las de Nier, son androides del mismo modelo, con una gran diferencia. Después del fracaso de las de Bola y Popola originales en la protección de la humanidad, se decidió como castigo que todas las androides pertenecientes a ese modelo fueran programadas con un enorme e inextinguible sentimiento de culpa, mientras que el resto de androides debía marginarlas. El hecho de sentirte culpable toda tu vida por algo que ni siquiera es tu culpa y que todo el mundo te juzgue por ello suena horrible, pero en mi opinión, el pico del sufrimiento se lo lleva Emil. El único superviviente del elenco del primer Nier, convertido en un arma inmortal, no solo vio a todos sus amigos morir, no solo vio a la humanidad desaparecer, sino que cuando los alienígenas y sus máquinas atacaron, él fue el único que quedaba para luchar contra ellos y defender la Tierra hasta que aparecieron las unidades Yorha. Durante miles de años, Emil se clonó a sí mismo infinitamente para poder plantar cara a los invasores, cuyas máquinas evolucionaron paralelamente y aprendieron de él para contrarrestarlo, de ahí su parecido. Para cuando comienzan los sucesos de Nier Automata, Emil ha perdido todo sentido de la identidad, pues ya ni recuerda ni quién es el original, solo el dolor de la eternidad.